Delta Dianos, bienvenidos a un viaje más. Estamos en Times Square. Que le digas que hi a todos. Empecemos con el viaje. I didn't think we could fall in love. Broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, far on it. Times Square es la intersección de la Séptima Avenida y Broadway entre la 42 y la 47 Oeste, la línea 1, 2 y 3, la 7 y la NQRW tienen estaciones en la calle 42. Es la intersección más famosa del mundo. Es visitada por 131 millones de personas cada año y es la segunda atracción más visitada en el mundo después de Las Vegas Strip. Antes se le conocía como Long Acre Square, pero cambió de nombre en 1900 cuando Adolph Ochs, el dueño del New York Times, decidió abrir ahí las oficinas de su nuevo periódico llamado One Times Square. Para la inauguración decidió hacer un espectáculo pirotécnico en 1905 durante la celebración de Año Nuevo. Con el tiempo se convirtió en una tradición mientras que la zona ganaba popularidad. Pero con la depresión de 1930, las empresas empezaron a mudarse a zonas más baratas y la mayoría de los teatros cerraron para ser reemplazados por bares y burdeles. Esto hizo que Times Square quedara en el olvido y la inseguridad aumentara. Para los 60s ya estaba repleto de sex shops, goo-goo bars, peep shows y teatros para adultos. Hasta el New York Times la describió como la peor zona de Nueva York porque solo en una cuadra cada año ocurrían 2.300 crímenes, de los cuales 460 eran asesinatos y violaciones. Y fue hasta los 90s cuando el estado de Nueva York tomó posesión de 9 teatros históricos para darles mantenimientos, convertirlos en comercios o demolerlos. También incrementaron la vigilancia en el área, cerraron los teatros pornográficos y construyeron nuevos hoteles, oficinas y atracciones turísticas. Hoy en día los crímenes han bajado el 80% y esta cuadra deja una derrama económica de 4.8 miles de millones de dólares. Por cada dólar que un turista gasta en Nueva York, 22 centavos son gastados en Times Square. Además de los 40 teatros y 50 pantallas, otros de los atractivos más interesantes son las tiendas de Disney, M&M's y muchas más. They were blinded, tried to deny us, didn't think we were following our hearts. En la vida se me había ocurrido que podrían hacer tantas cosas con una marca. O sea, vean, tienen cosas de cocinar, tienen obviamente M&M, pijamas, o sea, tanta tontería que de verdad es totalmente innecesaria, pero wow, la creatividad está cañón. Más cerrados que nunca el Tallanos. ¿Qué tal el frío, Mary Berry? Está horrible. Estamos a -1, estamos a 0 grados con sensación térmica, con este frío, con este aire de -8 grados. Y ahora sí vamos a venir a Toys R Us. Es que atrásito, que vamos a darle.